y los contratistas Bueno, pues no muy ponen de buenas razón las tardes cuentas a todos. y se sabe que eso Quería nos... rogarles que nos regalen 2 minutos más para empezar. Yo le agradezco a nuestro equipo técnico que nos colaboren silenciando los audios de algunas personas que dejaron activado el audio y que están hablando por teléfono, entonces para que podamos todos tener una mejor interacción. Mil gracias a todos por asistir. Ya por ahí nuestros invitados especiales ya los estaban saludando. Doctora María Lorena, muy buenas tardes. Doctor Jorge Guillermo Ortega, muy buenas tardes. Doctor Diego Roldán, buenas tardes. Doctora Laura Bisbal, muy buenas tardes. Y no veo en este momento de los conferencistas a nadie más. Entonces, pues muy buenas tardes a todos. En nombre de Beltrán Pardo Abogados, queremos darles la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta invitación donde queremos con ustedes compartir un rico café. Como lo pueden ver en pantalla, estamos todos listos para tomarnos un café con ustedes y charlar de los temas que más nos inquietan en la contratación estatal. Entonces, hoy vamos a conversar algunos temas de la contratación, de la compra pública, de los regímenes especiales y del SECOP 2. Entonces, quería iniciar pues explicándoles el motivo de esta presentación. Te agradezco, Héctor, si ponemos la presentación, aunque no tengo aquí un bloqueo y no me la permite presentar. Este preconversatorio, este café preconversatorio, quiere acercarnos a ustedes para escuchar muchas de las inquietudes que ustedes tienen, absolver algunas en este breve espacio y poderles participar de este conversatorio que vamos a tener el próximo 1 y 2 de octubre del presente año. Entonces, en este punto, pues, no podía iniciar esta charla, este café que nos vamos a tomar con ustedes hoy viernes, donde ya lo decimos jocosamente, es viernes y el cuerpo ya ni sabe, decíamos nosotros hace unos minutos, pero que realmente nos emociona mucho poder estar con ustedes y podernos tomar un café como amigos y conversar pues en este escenario. El próximo 1 y 2 de octubre vamos a tener nuestro sexto conversatorio de compras públicas efectivas, innovando ante los desafíos de la economía. Este año que ha sido absolutamente desafiante, que ha sido absolutamente retador, nos hemos propuesto adelantar este conversatorio de manera virtual, 2 medios días, el 1 y 2 de octubre, de 8 a 1 de la tarde. Vamos a tener una nómina de lujo que queremos contarles. Algunos de estos grandes conferencistas nos acompañan el día de hoy. Por su asistencia, queridos doctores, mil y mil gracias. Vamos a tener de invitada el primer día de la agenda a la doctora Elena Fonseca, que es la secretaria técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, quien nos va a acompañar y a dar una visión regional de cómo están enfrentando los distintos sistemas de compra pública México, a Estados nivel Unidos. regional. No sé por qué dijo dos. Adicionalmente, yo les voy a estar contando a ustedes cuáles son algunas de las novedades que quedaron de manera legislativa en nuestro sistema de compra pública, no solamente por las normas de COVID, sino también por las normas que se han expedido en materia contractual en estos últimos 8 meses, donde nomás en este último mes ya se expidieron 4 leyes de la República que han incidido de manera directa en contratación estatal. El doctor Ernesto Ortiz, que fue director jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, va a moderar ese panel. Y posteriormente tenemos invitado al doctor Carlos Francisco Córdoba Larrarte, el Contralor General de la República, que por motivos de salud nos dejó la agenda por confirmar. Estamos esperando su confirmación para poder, digamos, ver si de acuerdo a la agenda que le tocó mover, puede acompañarnos ese día o no, o qué persona eventualmente de la Contraloría nos acompañe para contarnos un poco el enfoque del nuevo esquema de control fiscal que está ejerciendo la Contraloría a partir del acto legislativo que modificó sus competencias el año pasado. Luego el doctor Iván Cancino, el reconocido penalista, nos va a acompañar explicando de qué manera se reduce el riesgo legal de servidores públicos en la contratación. Pues para nadie es un secreto que hoy en día, como lo dice la doctora María Lorena, el servicio público se volvió una actividad peligrosa y evidentemente nos toca ahora implementar mecanismos para mitigar ese riesgo.
de manera que el doctor Francisco Bernate, también reconocido abogado y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, pues va a articular ese panel en el que nos van a explicar la forma de reducir justamente ese riesgo legal desde el enfoque fiscal y desde el enfoque penal. Posteriormente vamos a tener un panel de cierre de lujo, donde vamos a tener al delegado del BID en Colombia, al doctor Eugenio Gilman, y a un representante del BID de Argentina, el doctor Roberto Laguado, que además es colombiano, para que nos expliquen cuáles son esas buenas prácticas internacionales que vamos a implementar o que se pueden implementar en las distintas entidades públicas, inclusive de regímenes especiales, y cómo está funcionando las nuevas políticas de adquisiciones del BID para todas las entidades que ejecutan cooperación internacional. Y así concluiremos el primer día. El segundo día vamos a contar con un experto internacional de lujo que nos va a acompañar desde Uruguay. Esta es una de las cosas buenas que nos deja la pandemia. Poder tener invitados de lujo desde cualquier parte del mundo, y el doctor Rodolfo desde Uruguay nos va a acompañar con una explicación de cómo hacer estudios de mercado y buenas prácticas en estudios de mercado para que lo puedan hacer y no mueran en el intento. Posteriormente, el expresidente del Consejo de Estado, el doctor Ramiro Saavedra Becerra, nos va a acompañar con una espectacular ponencia relacionada con la responsabilidad derivada de la planeación contractual. Entonces, bajo esa óptica, pues él nos va con su visión jurisprudencial a dar muchas recomendaciones de cómo prevenir esa responsabilidad a la hora de estructurar un proceso contractual. La doctora María Lorena Cuellar nos va a explicar todo lo relativo al equilibrio económico de los contratos después del COVID y cómo quedaron estas normas, sobre las cuales ya ella va a hacer algunas aproximaciones el día de hoy. Y el doctor Carlos Saavedra nos va a acompañar haciendo la moderación de ese importantísimo panel. De manera posterior, el actual presidente del Consejo de Estado, el doctor Álvaro Name, nos va a acompañar con la ponencia relacionada de cómo armonizar el sistema presupuestal con el contractual, perdón, con los hechos cumplidos en el régimen público y privado. En esa ponencia él nos va a contar lo que ha dicho el Consejo de Estado acerca de los hechos cumplidos, y luego la doctora Luz Estela Hernández, con su visión en presupuesto, nos va a dar recomendaciones de cómo articular adecuadamente luego en el panel para que puedan articular tanto el sistema contractual como el sistema presupuestal, que muchas veces parecieran colisionar, pero son complementarios. Y al final tenemos un panel que hoy tenemos la fortuna de contar tanto con la doctora Laura Bisbal, el doctor Diego Roldán y el doctor Jorge Guillermo Ortega, que van a resolver desde lo jurídico y lo funcional las principales dudas y las principales novedades que han surgido en materia del SECOP 2. Entonces, como lo podrán notar, pues tenemos una agenda de lujo en la que esperamos que ustedes se puedan inscribir. Tenemos un descuento por pronto pago que vence el día de hoy, pero por solicitud de muchos amigos y seguidores de las redes sociales vamos a extender este beneficio hasta la próxima semana. Así que por ese lado, pues no tienen ninguna preocupación de los que quieran participar en este importante evento. Pues bien, ya para empezar nuestro café del día de hoy, pues realmente uno de los temas que a veces le generan a uno un café amargo, mi querida María Lorena, es el tema de la platica. ¿Cómo es posible que uno tenga que, como contratista, asumir mayores costos derivados de obligaciones normativas que se nos imponen y que además necesitamos observar para salvaguardar la vida de nuestros funcionarios, de nuestros empleados, pero además de garantizar la continua y eficiente prestación del servicio público? Yo no sé, ese trago, ¿cómo te lo tomas tú y cómo nos puedas dar luces en ese tema? Porque es de bastante controversia. Algunos dicen que sí procede, otros dicen que no procede, otros es un tema que además de unos dicen procede, pero solo hasta una parte. Es un tema relevante incluso para entidades de regímenes especiales donde hoy por hoy se está dando esta importante discusión. Buenas tardes para todos. Bueno, primero, Jorge, súper rico que nos hayas invitado a este café. Hoy todos nos arreglamos para ustedes. Hasta perfume nos pusimos para compartir este café con ustedes.
Hemos estado estudiando mucho el tema. No es un tema sencillo, el equilibrio financiero del contrato frente a un hecho de fuerza mayor o caso fortuito como la pandemia. Las entidades han adoptado diferentes mecanismos de revisión de su ejercicio económico con los contratistas, dependiendo de la tipología contractual. Por ejemplo, si el contrato tiene AIU, si no lo tiene. Eh, y yo, digamos que he analizado a profundidad esos mecanismos y el ejercicio de restablecer la ecuación financiera del contrato cuando lo alega el contratista. Hay que decir que en muchos de los casos el contratista no logra probar el efecto negativo del hecho que está alegando. Y ese es un problema esencial porque tiene que ver también con la organización, con la contabilidad que llevan las empresas, porque recordemos que pues el equilibrio económico debe ser objeto de prueba cuando uno está alegando que se rompe. Todo eso lo vamos a ver en el conversatorio, pero ha sido por lo menos un trago que ha tenido que ser muy investigado, mi querido Jorge, por todas las entidades públicas, que seguimos avanzando porque no sabemos, digamos que yo voy a traer un tema que me parece indispensable para que abordemos el equilibrio económico de los contratos, que es la administración de los riesgos. Cuando ocurrió la pandemia, ese riesgo, obviamente, por ser imprevisible, no estaba en nuestra matriz. Sin embargo, ya se están presentando unos efectos que dejan de ser imprevisibles. Entonces, vamos a abordar cómo manejar esos efectos, qué hacer con nuestra matriz de riesgos, qué tenemos que revisar con el contratista y cómo debemos contratar buscando mantener ese equilibrio económico ahora que estamos en pandemia. ¿Qué cambió en esa contratación? Y digamos, yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero pareciera que hubiera una diferencia entre la forma de hacer ese análisis en las entidades de régimen público y de hacerlo en las entidades de regímenes especiales. Ese tema yo creo que en el conversatorio va a ser bastante controversial porque eventualmente sí, eventualmente no, y ese es un tema que la jurisprudencia a veces no resulta tan clara, pareciera una jurisprudencia pacífica, pero cuando uno la estudia a No, detalle no se ve y tan obvio. sí, y ha evolucionado porque últimamente han existido pronunciamientos que reconocen que los regímenes especiales también están llamados a revisar la ecuación financiera del contrato. Yo tengo ahí una teoría personal y es que cualquier compra pública, cualquier contrato estatal, es decir, cualquiera que firme una entidad pública o que involucre recursos públicos, debe ser por regla general conmutativo y sin sinalagmático. Es decir, las partes deben conocer cuáles son sus prestaciones y los riesgos que asumen con el negocio jurídico en virtud de un principio que es universal para la gestión del Estado, la planeación. La planeación, el monitoreo y administración de los riesgos. Entonces, en esa medida, ninguna entidad está exenta de tener que valorar ese ejercicio y de buscar mantener la ecuación financiera del contrato. Todos esos temas los vamos a tratar a profundidad en el conversatorio y vamos a traer casos específicos que he venido revisando durante esta pandemia en todos los escenarios profesionales y en la llamada a un amigo que hacemos tanto entre nosotros para consultarnos temas que nos generan, digamos, controversia, que debemos investigar. Y esta pandemia nos ha dejado también un ejercicio de valoración diferente de la disponibilidad del personal. Y eso también Uy, tiene que ver sí. mucho con la ejecución de los contratos. Entonces, antes uno no podía moverse de la entidad porque algo catastrófico sucedía y hoy nos hemos dado cuenta que es más catastrófico estar en la entidad, Se que las caía el entidades, mundo. sí, que las entidades pueden funcionar en este ejercicio de teletrabajo o de trabajo en casa, porque pues son dos categorías diferentes, y que pues nadie es indispensable presencialmente, que podemos lograrlo y yo creo que eso ha sido también a través de la implementación del SECOP 2. Y ahí sí yo quisiera preguntarle al doctor Ortega, ¿qué habría sido de nuestra vida sin ese SECOP 2 en la pandemia? ¿Cómo hubiéramos asumido ese ejercicio transaccional de hacer negocios jurídicos sin estar presente para suscribirlos? Además que yo siempre molesto con el tema del SECOP diciendo
el SECOP 2 la venganza, pero en realidad no. Es la salvación en esta Sí, pandemia. es un No sé qué reloj, es hubiera un tenido reloj. que hacer. Sí. Imagínate, antes cuando le exigían a uno en la entidad, a mí me ha pasado. Me dicen, es que tiene que venir el representante legal a firmar. Oye, ¿y no puede ir el mensajero a recoger la minuta? No, porque no dejamos salir las minutas de la entidad. Y hoy en día con esto uno firmando contratos desde cualquier ciudad del país es una berraquera. Ese tema que tú estás tocando es muy importante. No sé, Jorge Guillermo, ¿cómo lo has visto tú? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos y acompañarlos en este conversatorio a través de un rico café para que de esta manera nos pongamos a contar qué es lo que está pasando. Efectivamente, frente a la pregunta que hace María Lorena, pues resulta que no todo el mundo estaba preparado para utilizar el SECOP 2, así como los abogados litigantes no sabíamos cómo asistir en pandemia a los juzgados ni Juzgados. cómo presentar las demandas. Y pues eso ha generado que la gente tenga la necesidad y la obligación de utilizar el medio, y resulta que se está dando cuenta de las bondades. En ese orden de ideas, pues sería bueno que Laura Bisbal, que es una experta en el tema, nos cuente cómo ha sido la transición entre el SECOP 1 y SECOP 2 para que vayamos ambientando más la situación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues efectivamente, como lo dice Jorge Beltrán, que es que nos dice como, ¿qué sería de nuestra vida sin el SECOP 2 en este momento? Bueno, pues resulta que en este momento tenemos unas entidades que sí han transitado el SECOP 2, que les tocaba hacerlo y estaban dando ese paso, pero que venían duplicando información. No sé si a ustedes les tocó en entidades estatales donde fírmeme la minuta y también fírmemela de manera electrónica. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Resulta que yo tenía un contrato de una fecha y otro contrato, y de pronto ante un ente de control, pues yo iba a tener ahí duplicidad de información o iba a tener dos contratos, y eso dependía mucho de la interpretación de ese auditor respecto a esa situación que se estaba presentando. Cuando nos vamos para la casa por efecto de la pandemia, pues resulta que estas entidades estatales que estaban en proceso de implementación y que estaban duplicando información, pues más o menos dijeron, pues no podemos seguir duplicando información, y más o menos fue beneficioso para ellos empezar a gestionar este proceso exclusivamente de manera electrónica. Hay que decir que todavía siguen muchas entidades estatales generando esta duplicidad, y eso me parece como complejo porque pues me han llamado como a decir cómo hacemos, y entonces ahora ya no solamente tengo que firmar de manera física, electrónica, sino tengo que poner mi firmita, mi sellito dentro del formato, y muchas entidades siguen resistiéndose, y eso es lo que a mí me parece en este momento complejo, como las entidades estatales, como los compradores públicos, no pensamos en estructurar y en moldear y generar capacidades al interior de las entidades estatales para precisamente hacer una transición exitosa. Entonces, seguimos confundiendo el SECOP 1 con el SECOP 2. Muchas entidades estatales siguen pensando que el SECOP 2 es una herramienta de publicidad, y no. Es como si nosotros quisiéramos hacer una transacción electrónica. Yo siempre, digamos que lo comparo con el sistema financiero, y es decir, yo hago una transacción electrónica, pero por si las moscas voy al banco y pago el servicio también de manera física. Entonces, pues no puedo llegar a hacer eso. ¿Cómo se te Pero ocurre a mí, hacer ¿sabes eso? a qué me recuerda? A mi abuelita, que en paz descanse, que le encantaba ir al banco a cobrar porque a pesar de que ya le hacían la transferencia, a ella le encantaba ir a hacer la fila. Es algo, yo lo asimilo a algo parecido. Total, Jorge, o sea, a la gente le va encanta toda hacer la la mano a fila, y hay muchas discusión. entidades que hoy están, perdóname Jorge, te interrumpo, que están preocupadas porque no pueden ir a radicar su minuta para el registro presupuestal, ¿sí? Y resulta que lo pueden hacer de manera electrónica. Estas entidades han tenido que involucrar a el área financiera para poder gestionar todo este proceso, y creo que en eso estamos, y ha sido como súper importante gestionar esta herramienta, aprender a transitar, y creo que nos ha obligado. Y en este momento creo que hay varios retos. Uno, para el caso de las entidades estatales que están a bordas de saltar, porque hay unas entidades estatales que todavía no están ahí, y digamos que yo creo que se sienten un poco como alejadas del modelo, y les va a tocar. Entonces, estamos preparados para cuando nos toque a nosotros empezar ese proceso. Ya empezamos nuestro proceso de formación. ¿Tú qué piensas, Jorge y Diego? ¿Qué piensan ahí si las entidades ya se vienen preparando?
Oiga, Pues yo creo que es supremamente oportuno, excusa Jorge Ortega, tomarse un café con el SECOP. O sea, está de moda tomarse un café con el SECOP. El SECOP, esta cuarentena nos ha dicho que es una oportunidad. O sea, yo no puedo verlo de otra manera. O sea, es una oportunidad para desde las pequeñas entidades hasta las gigantes entidades. Y si vemos el chat, alguien del SENA nos dice, oiga, nos pusimos la camiseta de manera fuerte a implementar el SECOP 2, y eso fue la oportunidad de ver lo transaccional y las ventajas de ser transaccional y no publicitario. Sin embargo, esto le sigue generando unas confusiones a muchos que todavía no han adoptado muy bien su cultura SECOP. Y yo creo que esta pandemia empieza a ponernos un buen tema sobre la mesa, y es la cultura SECOP. Miremos a ver cómo le damos, porque es, oiga, ¿qué tanto estamos pensando en el SECOP 2 como algo transaccional? ¿Qué tanto estamos realmente reconociendo que el pliego electrónico es el pliego del proceso contractual y no un documento que yo pueda subir, que si lo subí con suerte, lo subí bien, si no, tiene una cantidad de errores, sino que es el pliego electrónico? Es decir, el cambio de chip, el dejar de ser uga uga, ha sido en este momento la oportunidad no solo para Colombia Compra Eficiente y para reconocer en Colombia Compra Eficiente una entidad que le ha metido muy duro al tema del SECOP 2 y en la contratación pública estatal y la contratación pública electrónica, sino para la transformación mía como entidad. Entonces creo que ha sido supremamente positivo para quienes estaban ya preparados para eso. Y Pero cuando mira, digo que Diego, lo estaban que tú preparados, tocas, dime. perdóname, te interrumpo, es que lo que tú acabas de decir es muy importante. Y aquí Alejandra Molina nos dice es que los funcionarios y algunos directores jurídicos son tercos y quieren el papel, aman el papel y les encanta el arboricidio, yo lo llamo así. Porque es que de otra manera, Jorge, tú explicas y Diego y Laura que esto suceda. Yo creo que María Lorena, desde hace muchos años, cuando estuvimos revisando la primera versión del SECOP 2 que nunca salió al aire, decíamos, oiga, es que esto no tiene sentido que se haga en físico y en papel, como decía Laura. Pero es que también hay un temor infundado, como si el sistema los fuera a traicionar, es como si vieran al sistema como un enemigo y no como un facilitador. Es como mi También percepción, no sé es qué un piensan poco ustedes. por lo que piden los órganos de control. Yo creo que los órganos de control también deben estar muy claros de cuál es el escenario real del SECOP 2, dónde deben constar y dónde deben buscar las evidencias del proceso de compra pública. Entonces, en la medida en que el órgano de control también cambie su forma de auditoría y se plegue más a la utilización de los medios electrónicos, pues va a ser mejor la tarea. Yo tengo una experiencia cuando llegué a la delegada en la Procuraduría, que todos solicitaban las pruebas que estaban publicadas en el SECOP en esa época 1, y entonces me di cuenta que midiendo los tiempos perdíamos entre 3 y 6 meses solicitando esas pruebas cuando estaban a un clic. Yo les dije, no, eso se acabó. Primero entran a revisar el proceso y obviamente tienen que incorporarlas dentro del expediente pues para garantizar el debido proceso y demás. Pero ahí está la evidencia de esta contratación y nos podíamos ahorrar entre 3 y 6 meses de investigación para realmente ir por las pruebas que no constaban en ese sistema, porque todavía hay información que no está allí. Y creo que eso es un poco lo que confunde al operador y al órgano de control, Sí, de que no acuerdo. toda la información está en el SECOP y entonces eso produce ese temor de no tenerlo físico. pero es Pero que, doctora María Lorena, su merced toca un tema buenísimo que es el tema de los entes de control. Y es que el ente de control, y le digo a las entidades que asesoramos, y es el ente de control no va a revisar a futuro. El ente de control ahorita va a revisar a pasado. Cuando el ente de control se meta en todo el SECOP, va a revisar a pasado. A pasado es el presente que estamos viviendo ahorita. Por eso es necesario que la entidad avance en el SECOP 2, porque es que cuando ya los entes de control tomen el hilo y la cultura SECOP, que puede ser en 6 meses, van a revisar lo que hoy en día en el presente estamos haciendo. Entonces, esa es la oportunidad realmente de la contratación en este momento de pandemia y de cuarentena, el SECOP 2. De Doctor Ortega. acuerdo. bueno, aquí volvemos a una pregunta que hizo la doctora María Lorena, y es que ha traído la pandemia frente al SECOP 2. Entonces resulta que es cuando encontramos que, por ejemplo, se hizo uso de una herramienta que se llaman los mecanismos los mecanismos de agregación de la demanda para el COVID-19,
que se utilizó la figura de la urgencia manifiesta de la emergencia económica, resulta que se instauró una página para que pudieran empezar a adquirir por ese medio las entidades estatales todo lo relacionado para el COVID. Pero ahora ya tenemos 3 mecanismos, uno para comprar elementos, otro para comprar alimentos, o sea, la canasta básica, y otro para la prestación de los servicios COVID. Entonces miren cómo evoluciona de rápido, y entonces los compradores dijeron, no, yo no me meto en problemas, yo mejor me meto a través de la tienda virtual del Estado colombiano, que creo que es el reto que tenemos entre Laura y Diego para enseñarle a las personas y de paso decirle a los entes de control, oiga, aprendan también a usar la contratación electrónica y no vengan a pedir el mamotreto de papeles que siempre están acostumbrados porque no los ven y les parece que el contrato no existe. Yo los interrumpo acá un segundito, qué pena, Laurita. Yo les quiero extender aquí un saludo especial al doctor Carlos Francisco Saavedra, que va a ser nuestro moderador de ese importante panel con el doctor nada más ni nada menos que Ramiro Saavedra de Serra, y que nos van a explicar y van a entrar a desarrollar ese panel tan relevante de cómo articular ese tema de la planeación con el doctor Gastaldi, que viene de Uruguay, y cómo hacer unos buenos estudios. Ese tema va a ser muy apasionante, doctor Carlos Francisco. Yo creo que muchas entidades, tanto de régimen público y privado, van a querer escucharlos a ustedes muchísimo. Pues sí, claro que sí. Muchas gracias por el saludo. No me lo esperaba sin interrumpir. Qué pena, Laura. Pero no, aquí muy pendiente, conectado, escuchándolos. Para aprendiendo de Carlos, ustedes. muchas gracias. Claro que sí, vamos a estar preparados para ese día hablar de la planeación en la contratación. Bueno, bienvenido. Gracias. Laura, estabas diciendo cuando te interrumpí, discúlpame. No, eso es como cuando está uno en la casa y llega un amigo, entonces uno para, saluda, ¿qué más? Bienvenido, ¿qué va a tomar? Y sigue la conversación. Claro. ¿En qué íbamos? Aquí estamos entre amigos. Íbamos en que lo que menciona Jorge no es solamente el tema del SECOP 2, sino realmente de la contratación electrónica. ¿Qué estamos haciendo las entidades estatales? ¿Qué está haciendo la estructura del Estado para transformar su proceso de contratación y realmente implementar la contratación electrónica? Porque encontramos también que el tema de los instrumentos de agregación de demanda, el tema de la tienda virtual del Estado colombiano, es un tema que en región no estaba siendo tan desarrollado. Si bien había unas entidades estatales que estaban utilizándola porque pues entienden los beneficios, pues no era obligatorio. El Plan Nacional de Desarrollo nos dice ya, Colombia Compra Eficiente, póngase pilas porque hay que sacar instrumentos de agregación de demanda obligatorios a nivel regional, esa es una tarea, pero ¿cuál es la tarea del comprador público en territorio, en región? Y es, ¿sé yo cómo comprar bajo los instrumentos de agregación de demanda? ¿Sé yo cuál es la diferencia entre un acuerdo marco de precios entre grandes superficies y entre otro instrumento de agregación de demanda? ¿Cómo yo administro esas órdenes de compra? ¿Cómo es mi relación con Colombia Compra Eficiente? Yo no sé si nosotros todos como compradores estamos en la capacidad de administrar todas esas herramientas, porque entonces hay unas entidades que ahora les toca el SECOP 1 porque no están obligados en el SECOP 2. El SECOP 2 porque firman convenios interadministrativos con entidades que sí están obligadas con el SECOP 2. La tienda virtual porque compran con instrumentos de agregación de demanda. ¿Será que las entidades estatales sí están preparadas para eso, Diego? Pero ahí perdóname, Diego, yo te robo la palabra un segundito, y es que, digamos, dentro de la normativa COVID que vamos a analizar en el conversatorio, a mí me llama mucho la atención una norma que está en el decreto 537, que esta semana acaba de ser declarada exequible por la Corte Constitucional. Y que uno dice, pero venga, o sea, el decreto dice, la subasta electrónica o la subasta deberá hacerse de manera electrónica a través del SECOP. Pero si el SECOP no sirve, contrátela de manera directa. O sea, estamos partiendo de la base que muy seguramente o posiblemente no funcionará el SECOP. Entonces yo, para complementar, digamos, lo que te estaba comentando Laura, Diego, pues uno cómo hace funcionalmente para enfrentar esas vicisitudes de la herramienta, porque también a veces en las regiones y también en el centro hay ciertas antipatías contra el SECOP porque hay dificultades. Digamos que están las normas que le permiten su operación y su validez, a veces no se conocen, pero adicional a que de pronto esté el marco normativo, también la funcionalidad a veces no es tan amigable, así pareciera, ¿no? Inicialmente, aunque Pues en la no pandemia creo que todos lo han utilizado, le han perdido el miedo.
No sé, Jorgito, yo, o sea, primero para dar un poquito de respuesta a lo que me pregunta Laura, yo creo que nos toca como entidades públicas hacerlo. Pero hay algo absolutamente clave ahí y es algo con lo que yo les invito a tomarse un café y es el expediente. Oiga, párele bolas al expediente. Porque hemos encontrado entidades donde tienen el expediente electrónico, un expediente de una carpeta física y el expediente mágico. Pues llámese o expediente mágico al de aquel expediente que tiene el supervisor por allá escondido y donde aparecen hojas o desaparecen. Pero ¿cómo vamos a lidiar con ese tema de los expedientes de las tablas de retención documental cuando las entidades no le han parado bolas a que hay un expediente único y ustedes como abogados me lo dicen y me contradicen y es, hay un expediente único, la ley me pide expediente único y ese es el del SECOP 2 o ese es el del contrato electrónico? Entonces, primero, para dar respuesta un poquito a lo que nos pregunta Laura, sí, evidentemente nos toca estar preparados, pero en esa preparación tiene que estar muy claro el tema del expediente. Y perdóname, lo te que hago un pregunta el paréntesis. doctor Beltrán. El problema es el único, porque hoy tenemos circular única de Colombia Compra, circular 1, 2 y 3. Entonces, Sí. la palabra única ya se ha Todo es el desnaturalizado. ¿Y dónde queda lo único? Exacto. ¿Qué es lo único? Diego, haznos un favor, es que la señorita Alejandra González está en el chat diciendo que la subasta no sirve para procesos con lista de precios con más de 100 ítems. Entonces, Esa es la parte ¿cómo de la resolver problemática. cosas? Claro, es que, Vamos a ocuparnos de claro, conservar. cada pregunta de lista de precios en la subasta debe llevar mínimo, o sea, máximo 99 ítems. Pero es que eso no es tanto lo que me asusta de la subasta en el SECOP 2. Lo que me asusta de la subasta en SECOP 2 es que en diciembre de 2017 Colombia Compra Eficiente publicó que el evento de subasta podía hacerse afuera. Se podía hacerse presencial o contratar una firma. Entonces, a mí me da un miedo, digo, oiga, si Colombia Compra Eficiente dijo eso, algo puede estar pasando con la subasta. Precisamente a las 2 de la tarde teníamos una subasta con una de las entidades donde estamos asesorando y no logramos hacerla, pues, por un tema que es que la entidad iba a hacer la subasta con a monto agotable y no había definido unos artículos, sino que había definido solo una pregunta de lista de precios sobre el monto agotable y no pregunta de lista de precios por artículos. No se pudo hacer la subasta. No se pudo hacer la subasta porque además el manual de Colombia Compra Eficiente dice que si está monto agotable, hágala presencial o hágala o emplee otro medio electrónico para hacerla. Entonces, para tratar de dar también respuesta a lo que dice el doctor Beltrán es, miren, para lidiar entre eso, hay tres posturas, tres posiciones. La posición jurídica, la posición técnica y la posición práctica, que es esa que debe vincular las dos. Pero hay mucha gente que toma unas posiciones prácticas por fuera de la norma, sin eso que debe ser tan común para todos, que es el sentido común. El SECOP 2 también yo aquí es del aprovecho. sentido común. Sí, de acuerdo. Yo quisiera hacer aquí también una invitación a todos los amigos que nos están acompañando en este café para que aprovechen a través del chat y de nuestras redes sociales para formularnos preguntas que ustedes quieren que pronto vayamos abordando como las que ya hemos ido desarrollando, pero además para tenerlas en cuenta para nuestra intervención el 1 y 2 de octubre, donde vamos a alimentar nuestras presentaciones con todas las inquietudes que ustedes tienen y que nos están planteando aquí, absolutamente válidas, sentidas. Créannos que nosotros estamos, al igual que ustedes, viviendo en el barro de la contratación este día a día, así que aprovechen este tema para hacer catarsis también un poco, pero además para tomarse ese café dulce de que vamos a estudiar con detenimiento las preguntas que ustedes nos formulen a través del chat para ese conversatorio del 1-2 de octubre que con todo el cariño queremos preparar para ustedes. Pero yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que tengo yo, pero hay muchas cosas buenas también que esta pandemia nos ha enseñado. Yo creo que sobre todo lo que decían ahorita, pues quiero extender un saludo a los amigos de Chile que nos están acompañando desde Paujil, Caquetá, desde Medellín, desde Bogotá, desde varias partes del país, desde Neiva nos están acompañando. Bienvenidos de todas las partes del país y fuera del país donde nos están haciendo compañía el día de hoy. Pero yo también siento que el COVID nos ha ayudado a que le perdamos miedo a hacer reuniones virtuales, a que le perdamos miedo a hacer audiencias electrónicas, a que le perdamos miedo a hacer certámenes electrónicos, a que le perdamos miedo al SECOP 2.
tal vez como la percepción que tengo yo, aun cuando les cuento aquí entre nos, que no salga de América Latina, como dice María Lorena, pues que a mí hoy en día me quieren citar a reuniones presenciales y yo digo, pero ¿cómo es posible si ya aprendemos a usar estos medios, Zoom, Teams, Meet? ¿Cómo es posible que hoy en día todavía se inventen reuniones presenciales? Pero pasa, o sea, todavía hay gente que quiere volver otra vez a la antigua normalidad. Yo no sé ustedes cómo lo han visto. Sí, a mí me parece que esto ha sido un aprendizaje de los medios virtuales, de los escenarios virtuales. Aún nos cuesta mucho porque también hay un tema que ha resultado clave en este ejercicio y es la confidencialidad de la información. Porque a veces estamos haciendo reuniones de temas espinosos, no quiere decir, digamos, ilegales o que tengan que esconderse, pero que no son temas definitivos. Y recordemos que la ley de transparencia nos dice que las opiniones, que los documentos de trabajo no son públicos, no nos habla una reserva legal, pero nos dice que no son públicos. Y a veces la gente tiene mucho temor de hablar determinados temas, porque además todos estos medios tienen la opción de grabar, la opción de que verifiquemos, o sea, cuando uno está en esta virtualidad queda un registro que de pronto no queda cuando tenemos las reuniones presenciales. Entonces la gente, yo he notado que hay un cierto temor a ese ejercicio porque no comprendemos bien el alcance de la confidencialidad. Ahí sí, y es que si estamos abordando el tema, por ejemplo, de una solicitud de conciliación que nos llegó de una controversia contractual, que están agotando requisito de procedibilidad y lo hablamos y decimos, mire, tenemos este porcentaje de perder este proceso, tal. Entonces, la gente asume que esa información va a quedar allí, que eso va a ser, digamos, un arma de doble filo para su gestión, pero esa información pues es confidencial y tiene un tratamiento especial. Y yo creo que esa es parte de lo que nos hemos dado cuenta, que por aquí en una observación, en un comentario nos decían, no tenemos regulado en los manuales de contratación cómo funciona este tema del SECOP 2 del expediente único, porque tenemos documentos físicos aún y documentos electrónicos, porque hay documentos que no se suben al SECOP 2 porque la norma no me lo exige y porque no tengo tampoco un lugar específico para hacerlo en el SECOP. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, como no nos lo ha dado la norma, nosotros sí podemos regularlo en los manuales de contratación, para que desde que llegue el órgano de control, yo le diga, sí, mi expediente único está, siéntese aquí su merced en su vínculo del SECOP, y además tengo esta carpeta porque hay documentos, las actas de reuniones de supervisión o interventoría en la que van a decir de qué color pintan la pared. Los soportes de las cuentas, porque no todo se sube del pago, algunos informes que son irrelevantes, digamos, que son menores. Entonces, yo sí creo que en eso debemos avanzar en la regulación de los manuales de contratación y, por ejemplo, también sobre la confidencialidad de advertirle a la gente qué información es realmente confidencial, porque por regla general todo es público, pero cuando es una información oficial, no cuando es un documento de trabajo. Ahí yo quería, Jorge, preguntarte tu opinión sobre los regímenes especiales. Carlos Peña nos hace una pregunta interesante, que además vamos a trabajar en ese panel que tú vas a moderar, pero realmente iba a ser una discusión ese día relevante. Pero hay una gran controversia en muchísimas entidades de regímenes especiales que se resisten al SECOP 2, como cuando María Lorena le tienes que dar algo que no le gusta a la chiquita. Entonces, es una pelea como entre, venga, pruebe el SECOP 2 que eso no le hace daño, ¿sí? Al contrario, le puede servir mucho y es un pulso permanente de algunas entidades de régimen especiales a pesar de que muchas ya están. No sé cómo has visto ese tema, pero a mí me parece que sí, y pues mi opinión personal es inocuo resistirse al SECOP 2. Creo que finalmente es algo que en el futuro va a servir a todas las entidades públicas para evitar mucho consumo de papel y gastos de transacción. No sé, ¿tú qué opinas? Ahí sí me acuerdo cuando en una emisora decían, en algún momento tu radio va a ser Philips. Pues sí, igualito. Nos va a tocar llegar a el SECOP 2. Tarde que temprano nos toca hacerlo. Doctor yo creo Ortega. que parte de nuestra audiencia no te entendió el ejemplo y cuando yo te lo entiendo me estoy sintiendo viejo.
opinas, Jorge, de lo que te decía de regímenes especiales? Tienes Tienes silenciado el el mute. micrófono. Tienes que desactivar el mute. No, creo que no te escucho. Listo, ya. Ya. ¿Me escuchas? Ahora sí. Mira, hay una gran discusión porque es que ni siquiera antes de entrar en vigencia el SECOP 2 hablábamos de regímenes especiales. Ahora que el SECOP 2 obliga por ejemplo, que hay personas que tienen doble calidad, tienen calidad de comprador y tienen calidad de proveedor por su naturaleza. Entonces les ponía el ejemplo de las empresas sociales del Estado que por un lado adquieren bienes que tienen un régimen especial, pero que tienen que aplicar ley 80 al 93, pero cuando van a suscribir un convenio o un contrato de prestación de servicios con una entidad del orden nacional, como por ejemplo el Ejército, o que tienen que prestarle a ciertos funcionarios en una localidad, pues tienen que adoptar la figura de proveedor y acomodarse a la circunstancia. Aquí la pregunta también para los expertos es, ¿cómo vamos a afrontar esos cambios frente también a la ley del plan de desarrollo, la ley 1955, donde tienen que entrar todos las entidades a utilizar la tienda virtual del Estado colombiano para hacer las compras en mínima cuantía y generar los acuerdos marco de precios regionales? Estos temas los vamos a tratar a profundidad también en nuestro encuentro en octubre, precisamente para darle alcance a esas preguntas. Hay algo importante en este conversatorio que vamos a tener el 1 y 2 de octubre, son nuestros invitados internacionales. Para las personas que acaban de ingresar a este café, que los hemos invitado con todo el cariño, vamos a contar con la secretaria técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que nos va a dar una visión regional de cómo han enfrentado los distintos sistemas de compra pública con distintas ideas innovadoras, todos estos temas del COVID y la pandemia y los saltos que han dado en avance tecnológico, normativo, para hacer frente a la crisis. También nos va a acompañar el doctor Rodolfo Gastaldi, que desde Uruguay nos va a compartir muchas experiencias que él ha recogido a nivel mundial sobre las mejores prácticas de estructurar estudios de mercado, que aquí el doctor Carlos Francisco Saavedra va a ser el moderador de ese importante panel y que va a tener a su cargo el organizar ese interesante tema que a muchos servidores públicos los inquieta, cómo estructurar adecuadamente un requisito, un precio o una condición para un proceso. Y adicionalmente vamos a tener un panel de lujo con el doctor Eugenio Gilman y el doctor Roberto Laguado, que desde el BIDE en Argentina y Colombia nos van a contar mejores prácticas de adquisiciones y sus nuevas políticas de compra en la banca multilateral. Entonces, el 1 y 2 de octubre, todos están cordialmente invitados. Yo quería aprovechar, doctor Carlos, que tú estás, para contarnos un poco acerca de ese tema. O sea, ¿tú cómo has visto el tema de la planeación de las entidades? ¿Qué opinión te merece ese tema, tanto en regímenes públicos como en regímenes especiales? Porque en este evento vamos a tocar un poco de los dos regímenes y no sé si tú tienes una opinión al menos general que nos pueda soplar aquí por los lados sobre el tema, entendiendo que tú tienes ya tu panel organizado, pero sin que dañemos tu panel, que nos puedas contar algún chisme. Bueno, no, pues muchas gracias de nuevo otra vez acá, me sorprendes, pero a ver, con relación específicamente a la planeación, desde luego se va a tocar el tema de la importancia, va a haber algunos tips como lo mencionabas ahora con los temas de los estudios de mercado y las formas como deben hacerse, pero también me gustaría enfocarme un poco, o nos enfocaremos un poco en la importancia de la planeación, en los problemas que pueden ocurrir o por lo menos hacer alguna evaluación de la jurisprudencia con relación a este tema de las nulidades, de los contratos cuando no se ha planeado bien y sobre todo también con el tema de la planeación queremos ver o vamos a presentar su impacto en los riesgos y qué pasa, por ejemplo, en esos casos de los contratos en donde no están bien asignados, si uno podría decir simplemente
que entran los COMPES a suplir esa planeación que no se hizo, en fin. Y eso también un poco atado con el cambio, el cambio que hubo a partir de la ley 1150 en Colombia, a partir de un esquema en donde estábamos basados mucho en los temas, digamos, del equilibrio económico-financiero del contrato, basado en unas teorías francesas, hacia un esquema de planeación y asignación de riesgos que, debo decirlo, es tomado más de una cultura anglosajona. Digamos, una cultura anglosajona, ¿en qué sentido? En que, como todos ustedes saben, los contratos que están amparados o que están influenciados por esta cultura del common law, allá no existen estas teorías, digamos, del servicio público como tal o del derecho del príncipe, teoría de la imprevisión, y lo que tienen que hacer es crear unos contratos muy específicos, muy bien planeados, incluir casi que todas las situaciones que se les pueda ocurrir tienen que incluir en los contratos. De hecho, a raíz del COVID han tenido problemas en vista de que ellos, por ejemplo, no tienen este concepto de fuerza mayor que existe, digamos, en las teorías occidentales. Entonces, obviamente, ellos se ven empiezan a patinar un poco viendo cómo solucionan un problema en los contratos a raíz, digamos, de que no existen estas cláusulas de qué se puede hacer en estos eventos. Entonces, no, nada, un poco es eso, es la importancia de la planeación, cómo impacta los contratos, al mismo tiempo hablar también de los riesgos, ¿no? Y cómo hubo ese cambio, un poquito siempre me gusta que en los paneles, aunque por las limitaciones del tiempo, de pronto no se hablará mucho, pero sí, siempre me gusta aprovechar al doctor Ramiro Saavedra para que nos explique un poco esa teoría, esos conceptos, de dónde viene de lo que estamos hablando, y luego sí hablar un poco de práctica. Digamos que ese sería como un poco un abrebocas aquí, aprovechando el café. Muchas gracias, ustedes están tomando. Ahí por robarte la chiva. Sí. Gracias. Además, porque tu tema de los riesgos es sumamente fundamental para el del desequilibrio que va a tocar la doctora María Lorena, porque son dos temas interconectados de cómo podemos prevenir los previsibles, pero qué hacemos frente a los que no podemos prever. Yo no sé, doctora María Lorena, ¿y qué opinas de lo que dice el doctor Carlos en relación a ese tema de los riesgos? Solo una cosita, y esa teoría, pues, un poco, o ese concepto, más que teoría, del umbral de imprevisión, ¿no? O sea, esa idea en donde, listo, asignamos todos los riesgos, son eficientes, tal, pero entonces se superó ese umbral de previsibilidad, entonces se tornó el riesgo que logramos prevenir en imprevisible. Entonces, correcto. Aunque ese delta, ese cambio, ¿qué hacemos con eso? En fin. Muy interesante, muy interesante. Sí, además porque a las entidades les da mucho temor realmente, por ejemplo, destinar recursos para atender los riesgos imprevisibles. Y digamos, por ejemplo, en los contratos de obra que tienen AIU, en los de vigilancia, en aquellos que tienen un alto componente de mano de obra AIU. Y en esos contratos la I es al ojo. Realmente no hay una forma seria de establecer cuál es la I. Entonces, yo siempre en las entidades que he asesorado, trabajamos en hacer unos ejercicios de lecciones aprendidas. Y es, ¿cuántas veces se nos ha presentado que el contratista nos reclame más I? Y en ese caso la jurisprudencia me ha dicho que tiene que acreditarme que superó ese porcentaje que yo había establecido. Por ejemplo, en los casos de los contratos que tenemos en ejecución hoy, ¿cómo hemos manejado ese tema frente a los protocolos de bioseguridad? ¿Cuál es el I ahí? Entonces, y hasta para los riesgos previsibles. Entonces, por ejemplo, este riesgo, que es un riesgo previsible en casi toda nuestra contratación, y es el trámite de licencias, permisos y autorizaciones, porque dependen de un tercero ante el que yo hago la gestión. Pero como siempre yo les decía a mis técnicos, si esto es la demora para el Estado, ¿cómo será un particular? Tiene que arrodillarse para que le den la licencia, el permiso, la autorización. Entonces el trámite en ley se demora 180 días, pero en la vida real se demora un año. Entonces ese riesgo que es previsible, ¿cómo hago? No solamente para decir, el contratista lo asume. ¿Qué pasa si el riesgo ocurre? Si yo me salgo del porcentaje que había establecido de impacto, la valoración del riesgo me queda corta,
¿Tengo alguna previsión económica? Fíjense nada más los contratos que tienen que trascender de una vigencia fiscal. Hay un riesgo de pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Es el riesgo principal cuando un contrato se va a varias vigencias. Y yo puedo establecer una fórmula de reajuste, pero no lo hago, no. Yo proyecté los precios con el IPC, entonces lo demás se lo dejo al contratista. Entonces ese se lo dejo al contratista, realmente lo que busca la teoría de los riesgos es que yo tenga una fórmula para que no me demore 6 meses estableciendo si hay desequilibrio económico o no, qué voy a hacer con ese contratista, porque apenas comienza a haber una controversia con el contratista, la ejecución comienza a paralizarse, el contratista hace plan tortuga con toda la razón porque está haciendo una reclamación válida. Entonces, el riesgo lo que busca es que yo tenga ya la fórmula para que ocurrió el riesgo, la aplico y salimos del tema superado, pasamos a lo siguiente, pero nos da miedo tener ese ejercicio económico en la estructuración de los contratos y guardar esa plática para decir, mire, es que, no sé, en el caso, por ejemplo, yo lo trabajé mucho con el IDU, en el caso de esas obras que implican traslado de las redes de servicios públicos, siempre se presentaban todos los ítems no previstos y las mayores cantidades de obra. ¿Por qué no lo medimos y establecemos unos porcentajes de variación? No, a la entidad le da miedo hacer el ejercicio porque teme que el órgano de control le vaya a decir que eso es un detrimento patrimonial. Entonces, digamos que yo creo que hemos avanzado en el tema de los riesgos, pero todavía tenemos mucho temor realmente decir, mire, es que este riesgo lo estoy determinando para tomar esta medida y es una medida económica, aquí tengo mi colchón para cuando se presente este riesgo. De acuerdo. Solo Yo quiero volver. Solo una reflexión y ya que me dio la palabra. No me la No, voy a tomar estamos en un café, doctor Carlos, estamos entre amigos. Yo haría simplemente una última reflexión con la planeación, digamos, pensando en contratos a más largo plazo, como por ejemplo las contratos de concesión, ¿no? De infraestructura o de servicios públicos, una reflexión sería, ¿es posible planear en ese tipo de contratos? Ya pregunto, o sea, un contrato que por naturaleza, digamos, es dinámico en el caso, digamos, de las concesiones, donde puede pasar miles de cosas en 30 años, o en uno de servicios públicos domiciliarios, en donde digamos, hay principios como principios de adaptabilidad, en donde inclusive se le exige a los concesionarios que tienen que, en la medida en que hayan cambios tecnológicos, tienen que ir modificando y adecuando a las nuevas tecnologías, en fin. Entonces, ¿hasta dónde llega esa planeación en ese tipo de contratos? Digamos que se van moviendo en el tiempo y hasta qué punto se puede afectar, digamos, yo nunca estuve de acuerdo con alguna jurisprudencia del Consejo de Estado en donde hubiera una sanción súper estricta a la planeación como tal, pero pues, en fin, hay situaciones en donde uno sí invitaría a reflexionar hasta dónde llega ese nivel, sin decir pues ahora que no debamos planear, desde luego que eso es muy importante. De hecho, diría que hay que invertirle mucha más plata de lo que se invierte hoy en la estructuración y planeación de los contratos. Digamos que se habla de que la estructura puede ser más del 3%, en fin, del valor total, pero eso hay que mejorarlo. Y gracias de nuevo, doctor. No, señora, sí. Jorge, eso es lo que nos insiste, como dice el doctor Carlos Francisco, nuestros acompañantes hoy, en la importancia de la etapa de planeación para poder cubrir todas esas eventualidades que vamos a tratar también a fondo con los panelistas internacionales, porque aquí aplicamos normas que hemos venido adaptando y trayendo de otras partes, ¿cierto? Ese es el inicio de ese asunto. De acuerdo, ¿no? Y esas buenas prácticas es lo que queremos compartir en este conversatorio. El 1 y 2 de octubre lo que queremos es que quienes nos acompañan como contratistas, servidores públicos, entes de control, puedan aprender a contratar con el Estado, puedan aprender al uso de la herramienta del SECOP 2, puedan aprender cuáles son buenas prácticas a incorporar en las entidades estatales para prevenir su riesgo legal y para que puedan, obviamente, cada día hacer las cosas de manera más segura y de forma que esa planeación realmente pueda verse materializada en documentos que nunca serán perfectos. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una planeación perfecta es imposible, pero por lo menos sí un mínimo de diligencia y prudencia es lo que yo creo que a lo que está llamado pues todas las entidades que tienen que adelantar procesos de contratación.
No se olviden que el 1 y 2 de octubre es nuestro 6º conversatorio de compras públicas efectivas, donde tendrán a estos monstruos que están acá y a otros que nos acompañarán ese día en materia de contratación pública para poder reflexionar y atender todas las preguntas que ustedes que tienen y que van a tener en ese momento. Yo quisiera pedirle a Diego, pues, ¿qué opinas de esta pregunta que nos hace Joana, donde nos dicen del total de la oferta, la entidad señaló que en el proceso se iban a tener en cuenta los unitarios, pero esta pregunta creo que viene como de más atrás, porque dice, ¿se da prevalencia a lo formal sobre lo sustancial o cómo se maneja como una discrepancia que hay en el total de la oferta con los precios unitarios cuando hay como un vacío en el formulario? Es lo que yo entiendo. No sé si tú puedes ver el chat. Claro. No, Jorgito, doctor Beltrán, el asunto también varía dependiendo de esa posición que tenga el jurídico frente al documento electrónico. Y es que Colombia Compra Eficiente nos ha dicho que cuando hay una discrepancia entre la oferta económica consignada en el documento, en el formulario electrónico y algún documento que la entidad ha solicitado, pues prevalece evidentemente lo que lo que está en la plataforma, perdón, en la pregunta de lista de precios. En ese sentido, pues uno tendría que hacer caso a eso. Y frente a eso, yo creo que lo mejor es hacer una muy buena planeación de eso, porque es que cuando llega el documento previo a que el abogado o el responsable del proceso contractual lo cargue, a veces tiene que empezar a descifrar qué era lo que quería decir el de planeación para yo ponerlo aquí en el documento electrónico. Entonces, pues yo creo que eso es uno de los temas que vamos a abordar en el conversatorio, es qué prevalece. Y frente a eso es que prevalece, y ya que estamos hablando de Chivas, y no de Chivas Regal, sino de las Chivas, de las noticias que tenemos, es que dentro del conversatorio vamos a darle especial importancia a descifrar el tema del pliego, del expediente, y es darnos el debate de cuál es la construcción del expediente, si es un expediente único, entonces, ¿qué es la carpeta que tenemos en la oficina? ¿Es una carpeta de soporte? ¿Es un expediente nuevo? ¿Es un expediente híbrido? Todo eso vamos a darnos el debate ahí en el conversatorio, porque es que es necesario construir un expediente único del proceso contractual. Diego, vamos a hacer una pregunta a Laura, porque es que aquí las personas nos están haciendo una serie de comentarios muy buenos. Considera, Laura, que esto está como un edificio que está en plena construcción, y entonces ahí donde entra la participación de los ciudadanos para ayudar a que el SECOV se mejore, porque aquí nos dicen, nos hacen críticas, preguntas, y creo que es pertinente aclararle a las personas qué es lo que está pasando en relación con, por ejemplo, la formación del expediente que nos acaba de decir Diego. Yo creo, Jorge, que efectivamente esto es una construcción, o sea, transitar a la compra electrónica no es una cosa que corresponda solamente a una entidad, a Colombia Compra Eficiente, sino que es una cosa que nos corresponde absolutamente a todos los que participamos en la compra pública. ¿Quiénes somos todos los que participamos en la compra pública? Primero, Colombia Compra Eficiente como el ente regulador, por supuesto, y el que administra y dispone la herramienta. Segundo, las entidades estatales, que son las que usan la herramienta, y entonces tienen que no solamente aprender a usarla, sino que generar capacidades al interior de sus entidades estatales para que realmente sus compradores aprendan a utilizarla y generen realmente formación al interior sobre ella y buenas prácticas de uso, y también le cuenten a Colombia Compra Eficiente como, oiga, esto definitivamente que implementaron no sirve, porque puede pasar, o sea, no significa que todo lo que se implemente sea la panacea, sino que realmente pues las cosas no nos sirvan y tengamos que ser un poco más propositivos, pienso yo. Y por supuesto que la ciudadanía participa ahí, y yo creo que aquí es como súper importante saber lo que hay detrás de tener el SECOV 2 o la tienda virtual o las herramientas electrónicas. Lo que hay detrás es tener un mundo de información frente al cual nosotros podamos hacer control, para los entes de control, para la ciudadanía, para las vedurías, para la sociedad civil activa. Realmente es súper importante esta información, porque en la medida en que yo tengo todo en plataformas electrónicas voy a poder tener mayor insumos en datos abiertos, y cuando tengo mayor insumos en datos abiertos, pues tengo mayor participación, puedo hacer control efectivo, puedo ver qué es lo que pasa. Los mismos proveedores de hecho pueden llegar y decir,
bueno, aquí hay un nicho de mercado importante que puedo desarrollar, puedo empezar a trabajar de manera diferente. Entonces, definitivamente, esto es un tema que nos corresponde a todos, desde aprender a utilizar la herramienta hasta ser propositivos, no solamente en la implementación, sino también en cómo mejorar esas prácticas de uso. Y creo que eso es lo que vamos también a abordar un poco en el conversatorio, es como cuáles son esas buenas prácticas de implementación y de uso de estas herramientas y cuál es el fin general, porque de nada sirve que sepamos cómo dar los clics si no tenemos conciencia de para qué son y por qué están ahí. Y creo que en la medida en que uno tenga entendimiento de por qué y para qué, pues realmente lo va a hacer con mucha más conciencia y no va a ser como un trámite más en la administración pública, que eso a veces nos pasa. Es como, no sé para qué lo hago, pero desde que salga rápido, lo hago. Y aquí Joaquín, discúlpame, Jorge, cuéntame. Es que precisamente eso es lo que hemos visto ahora con la evolución, por ejemplo, de la tienda virtual del Estado colombiano, donde empezamos con 4 proveedores nomás y ya llevamos 14. Entonces estamos garantizando que tenemos más competitividad, más acceso a mejores productos. O sea, todo eso es lo que tenemos que mostrarle a las personas para que incentiven el acceso al aprendizaje precisamente a esto a través de estos espacios que estamos compartiendo. Gracias, Jorge. Y no, a ti, y al contrario, yo creo que, y algo para contarle a nuestros invitados de hoy, en este panel de SECOP 2 vamos a abordar todas las preguntas a lo largo de esta sesión que ustedes tengan sobre el SECOP 2, sobre tanto sus efectos jurídicos, que lo hará el doctor Guillermo, que es abogado, junto con el tema funcional, que lo responderán la doctora Laura Milena y el doctor Roldán. Pues evidentemente, digamos, piensen las fórmulas y llévenlas, y inclusive, si quieren, mándennoslas a nuestras redes sociales o a info@beltrampardo.com. Todas las preguntas que ustedes tengan sobre el SECOP, nuestros expertos invitados las van a atender ese día para que ojalá puedan ustedes también absolver esas dificultades prácticas que se presentan en el día a día. Yo quiero aprovechar el planteamiento que hacía el doctor Carlos Francisco sobre el tema de la planeación para hacerte una pregunta, mi querida doctora María Lorena, que nos hace Joaquín López, y es esa jurisprudencia que ha ido evolucionando sobre temas de cómo la planeación también se extiende como deber a los contratistas. ¿Hasta qué punto esos contratistas deben abordar? Yo entiendo, obviamente, que estos son temas que se van a discutir en el conversatorio, pero yo creo que en sí nos podrías regalar una aproximación, un abrebocas para, digamos, atender esta importantísima pregunta que no solamente concierne a entidades de régimen público, a entidades de regímenes especiales. Este tema es absolutamente recalcitrante, pero no sé tú qué has pensado del tema, ¿cómo lo has visto? Bueno, ese tema lo vamos a abordar frente precisamente al tema de riesgos y desequilibrio económico del contrato. Y es que hoy, por ejemplo, la matriz de riesgos es la letra menuda de los contratos. Nadie se la lee, nadie la revisa. De hecho, si la revisaran, encontrarían que a veces las entidades escriben los riesgos más desatinados. Yo alguna vez revisando un proceso de contratación encontré en un municipio de Boyacá el riesgo de tsunami. Entonces yo todavía me imagino la Yo oleada también lo vi en Cali. de cerveza o de ruanas, porque pues mar en Boyacá no. Entonces, ese tema lo vamos a tratar de forma muy profunda en el conversatorio y lo que les puedo decir es que, como dice Laura, todos tenemos que ver en el proceso de compra pública y creo que debe haber un giro tanto de órganos de control como de la jurisprudencia para responsabilizar al particular de la construcción que hacemos en el ejercicio de las compras públicas. La compra pública dejó de ser un contrato de adhesión desde que publicamos la primera información en un sistema de información como el SECOP o lo que existía antes, que cada entidad publicaba en su sistema de información, en su página web. Yo creo que allí de verdad se rompió ese tema de que el contrato estatal es un contrato de adhesión, porque los proponentes, los interesados, los órganos de control, las veedurías ciudadanas, comenzaron a tener una voz y un canal de comunicación directo y específico con la entidad pública para optimizar esa estructuración de las compras públicas.
Entonces, de eso vamos a hablar más a profundidad en el conversatorio, por eso no se lo pueden perder y tienen que acompañarnos para que todos, digamos, construyamos ese conocimiento que se requiere con estos retos que tenemos actualmente. Muchas gracias, mi querida María Lorena. Una preguntita final o dos preguntitas finales sobre SECOP2. Una que nos hace Viviana. Estoy tratando de cogerla, pero a veces me juega esto una mala pasada. En el SECOP2 se debe subir toda la documentación o algunos documentos se entregan físicamente a la entidad. No sé, ustedes en su experiencia, ¿cómo ven esto en las distintas modalidades de selección? Pues No, independientemente de la modalidad. Jorge, por favor. No, doctor, sigue tú, que tranquilo, que aquí nos damos todo lo que nos gusta. No, Dale, independiente de la modalidad, bueno, a mí se me acabó el café, pero no el tema, pero independiente de la modalidad realmente de selección, cuando yo llevo el proceso por SECOP2, todo es virtual. Todo es electrónico, yo no puedo recibir nada, a no ser que yo pida una muestra de las telas para la chaqueta, eso sí es diferente, pero el resto todo va en la plataforma del SECOP2. Entonces no es, ni es buena práctica y tampoco es, debe la entidad pedir algunas cosas en físico y otras de manera electrónica en el proceso de selección. No sé si tienes alguna otra opinión diferente o fortaleciéndola, Laura. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que frente a eso nosotros tenemos que ser como súper exigentes y precisamente observar ese tipo de situaciones. Si yo observo eso frente a una entidad estatal o frente a una situación específica, pues realmente tengo que alzar la mano y decir, oiga, esto está pasando frente al ente de control correspondiente, porque precisamente eso es lo que busca la herramienta. En la herramienta, si yo saco un proceso de selección por medio de la herramienta o un proceso de contratación, si es una contratación directa, si es el caso, pues lo ideal es que yo utilice la herramienta para recibir la documentación de manera completa. Si es en un proceso de selección específico, llámese licitación, concurso de mérito, selección abreviada mínima, la que sea, pues con mayor veras, porque lo que estoy garantizando es pluralidad y participación de oferentes. Entonces, pues realmente tengo que empezar a utilizar la herramienta para ello. Ahora bien, otra cosa es que durante la ejecución del contrato empiecen a haber otro tipo de interacciones, que es cuando ya el contrato realmente está adjudicado y ya tengo como una relación contractual. En ese caso, pues pueden haber cruces de información propios de la ejecución del contrato y ahí creo que hay un vacío súper grande por parte de las mismas entidades estatales sobre qué es lo que publico y qué no es lo que publico, que esto lo comentaba hace un rato María Lorena, es decir, las entidades estatales tienen que empezar a regular qué es lo que publican y qué es lo que no, porque muchas veces se aboca a preguntarle al SECOP o a Colombia Compra Eficiente sobre ¿esto lo debo publicar o esto no lo debo publicar? Sí. ¿Quién regula sus expedientes contractuales? La misma entidad estatal. ¿Quién es el dueño de su política de tratamiento de datos y de acceso a la información? ¿Quién regula eso? ¿Dónde se regula eso? ¿Será que eso lo regula Colombia Compra Eficiente o eso se regula al interior de las entidades estatales y sus políticas de riesgo y sus políticas de temas? Entonces creo y además, que ¿dónde está el principio de publicidad? El principio de publicidad que está en el 209 de la Constitución, que nos enseña que el propietario de la información pública es de los ciudadanos, no es de las entidades, es de los ciudadanos, salvo que haya una reserva legal. Esa es la regla general, que se olvida mucho. Pues, claro, y adicional, la circular única de Colombia Compra Eficiente nos dice que la responsabilidad de la completitud del expediente y de la calidad de la información del expediente es de la entidad pública. Entonces, en ese sentido, nos está mandando a nosotros como entidades públicas la responsabilidad de que esté completo y con calidad. Pero una Diego, pregunta. Ahí romper el paradigma, porque es que resulta que la gente, a pesar de que hay política cero papel, a que hay aplicación de la ley de transparencia, a que se han desarrollado más mecanismos en la ley 1757, siguen buscando que la gente tenga la confusión. Entonces, hay unos documentos que necesariamente la entidad va a producir y van a estar en físico y van a ser complementarios, pero toda la información tiene que colgarse a través del SECOP2, como evidentemente ustedes lo han dicho, para que mantengamos una coherencia en cuanto a que no podemos, porque la entidad de control exige que se vea el físico, ir en contra de lo que dice la normativa.
Guillermo, te hago una pregunta rápida que nos hace Gabriel Riveros. Dice, ¿cómo hacemos para publicar, digamos, información de la ejecución contractual? Se pide que los supervisores pues deban publicar los informes del supervisor, pero digamos que tienen unas dificultades, no sé si la voy a leerla rápidamente. Existe una dificultad de los supervisores en descifrar qué se publica en la ejecución de contratos y qué no se publica cuando de los documentos de ejecución se desprenden datos de información restringida. Por ejemplo, la situación de niños y niñas, adolescentes, para el ICBF que tiene una protección legal. Entonces, ¿cómo hace un supervisor que no es abogado o que siendo abogado no sabe qué normas protegen esa normativa? Bueno, Jorge, importantísimo jurídicamente. En la medida en que tenemos que darle prioridad a la actualización de los manuales de contratación, que es lo que nosotros hacemos a través de Beltrán Pardo Asociados, en la medida en que las personas deben establecer a sus funcionarios lo que deben publicar y lo que no deben, y darle prioridad precisamente a lo que en la ley dice que está protegido por una reserva. En ese mismo orden también existen las obligaciones de los interventores y de los supervisores, que a los dos se les asigna el manejo de una contraseña o una clave para acceder al sistema, y que tienen que alimentar la carpeta de ejecución del contrato, que en esa nos puede ayudar a Diego a profundizar un poco más sobre qué documentos suben y cómo los suben. Claro, es en documentos de ejecución contractual donde evidentemente tiene que estar cargado eso. Hay que tener cuidado, y lo que yo digo es la reserva de los documentos sensibles o la información sensible que por ley de habeas data o de protección de datos nosotros debemos proteger, y en eso la doctora María Lorena Cuellar había avanzado un poco en el tema de la información sensible, de los pagos y, por ejemplo, la orden de pago, qué información sensible tiene, y si tiene sensible, pues no la vamos a publicar en el expediente electrónico del SECOP 2, sino que la dejamos en una carpeta de soporte, óigase bien, carpeta de soporte más no expediente físico. Entonces, claro, es empezar a sopesar qué realmente voy a cargar en el SECOP 2, en esa ejecución contractual, y qué voy a dejar en la carpeta de soporte que hace parte del expediente único, más no es un expediente híbrido, sino que es una carpeta de soporte. Una última pregunta para María Lorena. Cuando han pasado 3 administraciones, y un saludo para Andrés Felipe Martínez desde Neiva, y no han publicado un proceso de contratación en el SECOP, ¿qué implicaciones tiene para esos alcaldes de turno que no publicaron ese proceso, que no adelantaron ellos, pero que tampoco lo publicaron? Bueno, yo en eso, digamos que la responsabilidad es diferente para quien tenía la obligación inicial, porque además el SECOP tiene unos términos para publicación, que son los 3 días hábiles siguientes. De todas maneras, cuando uno llega nuevo a una entidad, tiene que hacer inventarios, sobre todo los inventarios contractuales. Y esos inventarios son qué contratos, cuál es el estado del SECOP, qué contratos tengo vigentes, cuáles no he liquidado, y hay que tomar medidas porque si no uno se trae la responsabilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno llega a una administración realmente es un diagnóstico, no para echarle el agua sucia al que se fue, porque ya nos va a tocar a nosotros nuestra propia agua sucia, sino para tratar de remediar esas cosas que se tenían como falencias, y sobre todo si es un contrato que yo recibo en ejecución. Yo no puedo seguir alimentando ese contrato que está en ejecución, dejando esos vacíos de información. Entonces tengo que hacer un ejercicio para poner al día el expediente, porque ese expediente, ¿cuándo termina? Cuando se cierra. Fíjense que el 1082 hoy nos trae el cierre del expediente. Y ese cierre del expediente es cuando yo ya tengo todo el bagaje de ejecución del contrato y se terminan de cumplir todas las obligaciones, incluidas las que están amparadas en la garantía única de cumplimiento o las de compensación ambiental o ese tipo de obligaciones derivadas de garantías legales postcontractuales. Entonces, importantísimo para que yo no me llene de esa responsabilidad de lo que no hizo alguien antes, es que yo haga un diagnóstico y trate de poner al día la herramienta, obviamente dejando las salvedades de que si no encuentro la información, porque
cuando yo hacía disciplinario, uno le pedía al alcalde siguiente información de los expedientes contractuales del alcalde anterior y parecía que hubiera pasado por ahí un incendiario y no hubiera quedado ningún papel. Entonces, pues hay que apersonarse, sobre todo en el tema contractual que es tan sensible, de los inventarios, de lo que quedó, de lo que hay que subsanar y arreglar, no solamente para ponerlo en conocimiento de las instancias de control, sino para solucionarlo. Yo siempre digo que uno tiene que actuar de entrada como va a actuar cuando va de salida. A uno también se le van a olvidar cosas. Entonces, hay que pensar es en la gestión de la entidad pública y en que el ciudadano tenga la información, en que el órgano de control tenga la información, en que la veeduría ciudadana tenga la información y que yo deje lo mejor posible esa entidad pública andando como un relojito. Bueno, yo quiero reiterar la invitación a todos nuestros amigos que nos acompañan hoy en este café este viernes, a nuestro 6º conversatorio de compras públicas efectivas, innovando ante los desafíos de la economía. Este conversatorio tendrá lugar el 1 y 2 de octubre de 8 a 1 de la tarde ambos días. Es virtual. Hasta hoy, digamos, teníamos un descuento por pronto pago que por solicitud que nos han hecho reiteradas veces a través de las redes sociales. Hemos decidido ampliar el plazo para descuento por pronto pago hasta la próxima semana. Así que cordialmente invitados quienes no se han inscrito todavía. El primer día vamos a tocar temas muy relevantes con varios expertos nacionales e internacionales de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y del BID, así como otros grandes expertos. Esperamos que ojalá el señor Contralor pueda coordinar su agenda para que nos pueda acompañar. A raíz de su situación de salud tuvo que mover muchos compromisos y en este momento estamos esperando su confirmación. El doctor Cancino y el doctor Bernat están confirmados, así como todos nuestros demás expertos del primer día. El segundo día, la doctora María Lorena, que está aquí presente, nos acompañará junto con el presidente del Consejo de Estado, el doctor Ramiro Saavedra Becerra, que como ya escucharon al doctor Carlos Saavedra, van a estar acompañándonos en compañía de nuestro invitado internacional desde Uruguay, Rodolfo Gastaldi, y nuestros 3 panelistas del SECOP 2 que van a tener 1000 preguntas ese día y van a dedicar a ustedes todo un panel para absolver las inquietudes que tienen alrededor de estos temas, junto con la doctora Luz Estela Hernández, que va a ser la moderadora del panel de articulación del sistema presupuestal con el sistema contractual. Entonces, pues la cita es el 1 y 2 de octubre. El link es www.eltrampardo.com/conversatorio 2020. Allí encontrarán toda la información de nuestro 6º conversatorio de compras públicas efectivas, que este año va a ser virtual, que este año van a poder verlo desde cualquier rincón del mundo y que adicionalmente a eso, para quienes no puedan asistir ese día, pueden pagar su suscripción y verlo dentro de los 30 días siguientes. Así que no hay excusa y no se lo pueden perder. Yo quiero agradecer a María Lorena por sus excelentes luces, siempre tan acertadas, a nuestros amigos Guillermo, Laura, Diego por su compañía. De verdad que les agradecemos muchísimo. Ustedes han sido absolutamente lúcidos y claros en darnos ánimo para seguir utilizando el SECOP 2 como una gran herramienta y una gran posibilidad, y ver realmente las alternativas para potenciarlo y para usarlo de mejor manera. Y entonces el 1 y 2 de octubre nos estaremos viendo para responder estas y todas las otras preguntas que no alcanzamos a responder por efectos de tiempo, más las adicionales inquietudes que ustedes tengan, que les agradecemos que nos las escriban a info@beltrampardo.com, así como a todas nuestras redes sociales, Beltrán Pardo Abogados. Allí nos encuentran en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en todas las redes sociales nos encuentran para que nos formulen sus preguntas y las podamos atender de manera adecuada el próximo 1 y 2 de octubre. Nuevamente mis agradecimientos, queridos doctores, también al doctor Carlos Francisco, que nos acompañó un rato y tuvo que retirarse. Y entonces nos vemos el 1 y 2 de octubre y gracias por este café tan rico. Realmente hace rato no me encontraba con buenos amigos a tomar un buen café. Gracias, Jorge, muy amable. Un abrazo a las distancias. Jorge, Cuídense, los por esperamos favor. Cuídense a todos. mucho. Gracias. Muchas gracias y una Nos feliz tarde vemos para el todos. 1 y el 2. Gracias.
Gracias, que estén muy bien. Interesante, muy amable. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Chao, Jorgito, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Adiós a todos, que estén bien. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Muy por todo. Muy chévere. Voy a asistir a este evento. Gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias, doctor Jorge.